Yo estaba sentado delante de un notario en la calle Colón de Valencia, y me temblaban las manos sin poder disimularlo. No era por dinero ni por sorpresa agradable. Era por lo que venía detrás. Sobre la mesa había una carpeta con el nombre de mi tía Carmen, la mujer a la que en la familia todos llamaban la abuela Carmen, porque lo era para mi primo. Yo era su sobrino, el que vivía cerca, el que podía cruzar la ciudad en 20 minutos cuando ella pedía ayuda. Ese día, el notario leyó el testamento con un tono plano, como si estuviera enumerando facturas, y aún así cada frase caía pesada. El piso de Carmen, su casa de toda la vida en Patraix, quedaba a mi nombre. Los ahorros pequeños que tenía, también. Y lo que parecía un detalle menor, una nota adjunta donde ella explicaba sus motivos, fue lo que me dejó sin aire. No hacía falta copiarla palabra por palabra para entenderla. Carmen no estaba premiando a nadie por cariño. Estaba dejando un mensaje sobre la presencia. Yo sentí una mezcla rara. Alivio por saber que todo estaba ordenado. Vergüenza por recibir más de lo que creía merecer, y miedo por la reacción de mi primo Álvaro. Álvaro llevaba 2 años en México con su mujer Noelia y con el niño, Nicolás. Se fueron por trabajo, por oportunidades, por esa idea que suena limpia cuando se dice rápido. A Carmen le quedó un móvil con fotos y horarios marcados para llamadas. Yo ya había visto el patrón. Cuando la vida aprieta, la distancia se vuelve costumbre, y la costumbre termina pareciendo normal. Pero el testamento lo rompía todo de golpe. El notario terminó, me explicó los trámites, y yo salí a la calle con la sensación de que el aire no entraba bien. En el móvil tenía mensajes de Noelia pidiendo detalles, preguntando por qué, insinuando que yo había empujado a Carmen a decidir así. No contesté ahí mismo. Sabía que cualquier frase rápida iba a empeorar el incendio. Caminé sin rumbo unos minutos, volví al coche y fui directo a Patraix. No entré. Me quedé abajo mirando el portal como si fuera la primera vez que lo veía. Ese edificio había sido durante meses el centro de una vida que no salía en fotos. Todo empezó el año anterior, en enero, cuando Álvaro me avisó de que se marchaban. No fue una despedida larga, fue una decisión ya tomada. Carmen sonrió, preparó una bolsa con cosas para el viaje, y al final se quedó en la puerta del piso con la mano en alto demasiado tiempo. Cuando el taxi se fue, el piso se quedó igual de limpio, igual de ordenado, pero vacío. A mí me tocó ver cómo una casa se puede mantener impecable y aún así volverse pesada. Los primeros días Carmen no pidió nada. Me mandaba mensajes cortos para decir que estaba bien. Yo pasaba los domingos, dejaba la compra y revisaba si tenía medicinas. Ella hacía el esfuerzo de hablar de lo práctico. Pero la ausencia se notaba en cosas pequeñas. Un plato menos en el fregadero, una silla que ya no se movía, la televisión encendida sin que nadie la estuviera mirando. No hacía falta dramatizarlo. Era la realidad. En febrero me llamó por primera vez con una excusa. Decía que la puerta del balcón rozaba y no cerraba bien. Fui después del trabajo, ajusté la bisagra en 10 minutos, y entonces ella me ofreció café y se sentó delante de mí como si ese rato fuera una cita importante. Me preguntó por mi madre, por mi jornada, por si yo estaba comiendo bien. A la vez, miraba el móvil cada poco. No lo escondía. Solo esperaba que en algún momento sonara. A partir de ese día, las excusas empezaron a repetirse con una frecuencia que no era normal. Un grifo que goteaba, una bombilla, una persiana. Yo entendí rápido que no era la persiana. Era la necesidad de ver a alguien en persona, de hablar sin pantalla, de tener a quien pasarle una taza de verdad. Me prometí que no iba a fallarle, aunque en ese momento todavía no imaginaba en qué me iba a meter. Y esa promesa, sin saberlo,
Fue el primer paso hacia el día del notario y hacia un conflicto que iba a dejar marcas en todos. En marzo, Carmen ya tenía el horario de México pegado en un papel en la nevera. No era un gesto decorativo, era su manera de no perder el hilo. Sabía a qué hora Álvaro salía del trabajo, cuando Noelia podía atender, cuando el niño estaba despierto. Cada día organizaba la tarde alrededor de esa ventana. Yo lo vi con claridad cuando empecé a pasar entre semana. A veces iba solo para cambiar una junta del grifo, y ella ya había dejado el móvil cargado, el volumen alto y una libreta con apuntes de lo que quería contar. Los primeros meses, la distancia todavía parecía un proyecto temporal. Álvaro enviaba fotos del piso nuevo, del barrio, de su oficina. Noelia mandaba vídeos del niño gateando, luego de sus primeras palabras. Carmen repetía esos vídeos como si fueran un alimento. Me lo enseñaba todo, pero el gesto no era de orgullo tranquilo, era de necesidad. Ella quería comprobar que su amor tenía un destino, aunque fuera en una pantalla. Yo intentaba que no se notara mi incomodidad. No por ellos, sino por lo que quedaba fuera del encuadre. Después de cada llamada, Carmen se quedaba unos segundos mirando el móvil apagado. Luego lo limpiaba con la manga, lo dejaba en la mesa y se levantaba a recoger platos que no estaban sucios. Era una forma de moverse para no quedarse quieta. Cuando yo me iba, me acompañaba hasta la puerta como si fuera tarde, aunque fueran apenas las 7. En abril, las llamadas empezaron a cambiar. No fue de golpe, fue con detalles. Álvaro dejaba de llamar algunos días y decía que estaba a tope. Noelia aparecía menos, más cansada, y el niño empezaba a distraerse rápido. Carmen contestaba siempre con comprensión. Jamás la oí reprochar nada, pero a mí me pedía que le revisara el móvil porque no le llegaban bien las notificaciones. Yo lo revisaba y todo estaba correcto. Lo que fallaba era otra cosa. En mayo, Carmen empezó a llamarme por cualquier cosa, incluso por asuntos que no requerían manos. Decía que le mareaba un recibo del banco, que no entendía una carta del centro de salud, que se había quedado sin tinta en la impresora. Yo podía solucionarlo por teléfono, pero ella insistía en que pasara un momento. Cuando llegaba, la carta ya estaba en la mesa, pero la conversación iba por otro lado. Me hablaba de su infancia en un pueblo de Castellón, de cuando Álvaro era pequeño, de mi padre, de historias que yo había escuchado 1000 veces. La diferencia era que ahora las contaba como quien repasa un inventario. Yo empecé a ajustar mis días para ella. No lo hice por obligación. Lo hice porque en esas visitas vi algo simple. El tiempo real era lo único que le cambiaba la cara. Me pedía que me quedara a tomar algo, y yo me quedaba 15 minutos más, luego media hora. Me acostumbré a revisar la casa con una mirada práctica. Si había bombillas de repuesto, si la caldera daba señales raras, si el botiquín estaba al día. Carmen no me lo pedía así, pero yo sabía que, si un día le fallaba algo de verdad, no tendría a nadie más a mano. En junio, Álvaro anunció que no podían venir en verano. Entre papeles, trabajo y el niño, lo dejaban para más adelante. Carmen reaccionó como siempre, con calma por fuera. Me dijo que era lógico y que lo importante era que les fuera bien. Esa misma tarde, sin dramatizar, dejó la mesa puesta para 3, aunque solo estábamos ella y yo, y luego recogió sin prisa. Yo vi ese gesto y me di cuenta de algo incómodo. Ella seguía viviendo como si fueran a volver en cualquier momento. Y, al mismo tiempo, empezaba a entender que quizá no volverían pronto. A finales de ese mes, por primera vez, Carmen me pidió que le acompañara al médico para una revisión. No era una urgencia, era un trámite, pero el simple hecho de pedírmelo ya era nuevo. En el camino habló poco. Yo me concentré en lo práctico. Aún así, cuando volvimos al piso,
Me agarró del brazo con fuerza de más para alguien tan ligera. No fue un gesto de teatro, fue el cuerpo buscando apoyo. Y ahí empecé a sospechar que el año no iba a terminar como ella imaginaba. En julio, Carmen dejó de pedir ayuda con vergüenza. Ya no trataba de sonar independiente. Simplemente llamaba y yo entendía que era importante, aunque el motivo fuera pequeño. A mí me sorprendió lo rápido que se puede cambiar de dinámica en una familia sin que nadie lo anuncie. Álvaro estaba a miles de kilómetros, ocupado con su plan. Yo estaba aquí, resolviendo lo que se rompía, y, sin buscarlo, sosteniendo lo que no se podía arreglar con una llave inglesa. Ese mes hubo una avería tonta en la lavadora. Un técnico podía haber venido, pero Carmen se puso nerviosa con la idea de abrir la puerta a un desconocido. Me pidió que me encargara yo. Busqué a un chico de confianza del barrio de Benimaclet. Coordiné la visita, pagué, y luego ella me devolvió el dinero en efectivo como si fuera un asunto de honor. Yo vi ahí algo claro. Carmen necesitaba sentir que todavía controlaba algo. El control era su forma de no hundirse. Las llamadas con México seguían, pero ya no marcaban el ritmo del día. A veces llegaban tarde. A veces se cancelaban. Carmen decía que no pasaba nada, que el niño estaba con fiebre o que Noelia tenía lío. Yo asentía. Pero cada vez que veía su lista en la nevera, con horas tachadas, me daba cuenta de que esas tachaduras eran pequeñas derrotas. No era culpa de nadie en concreto. Era el resultado de haber elegido lejos. En agosto, Carmen me pidió que le instalara una barandilla en el baño. Lo dijo como si fuera una mejora normal, pero el motivo era claro. Se estaba mareando más. No quería caerse, no quería llamar a urgencias y sentirse una carga. Compré el material, fui un sábado por la mañana y tardé 1 hora. Después se sentó en la cocina y empezó a ordenar papeles. Recibos, escrituras, una carpeta con documentos de Álvaro que ella guardaba como si fueran sagrados. Me pidió que le explicara qué era cada cosa. Me di cuenta de que no era simple curiosidad. Estaba preparando el terreno. Ese mismo mes me enseñó una caja con fotos antiguas. Había una de Álvaro con 15 años en los jardines del Turia, otra de mi madre en una comunión. Carmen las ponía sobre la mesa y las volvía a guardar con una precisión casi obsesiva. Yo no dije nada. Preferí ayudarla a etiquetar sobres y a separar lo que era importante. Ahí apareció un nombre que no esperaba, el de un notario, con una cita apuntada para septiembre. Carmen no lo comentó. Yo lo vi y lo guardé por dentro. En septiembre, Álvaro envió un audio diciendo que había conseguido un ascenso y que estaban pensando en quedarse más tiempo en México. Carmen me lo contó con una alegría muy correcta, como si fuera obligatorio alegrarse. Luego, sin transición, me pidió que le cambiara la cerradura de la puerta. Dijo que la antigua fallaba. Yo entendí otra cosa. Quería que yo tuviera copia. Lo hicimos ese mismo día. Me dio una llave extra y la dejó sobre mi mano con un gesto firme. No fue un regalo, fue una decisión. A partir de ahí, empecé a entrar al piso sin que ella estuviera de pie esperándome. A veces yo llegaba y ella estaba sentada, cansada, con la tele baja, y me hacía un gesto para que pasara. Me ocupaba de lo que hiciera falta. Dejaba comida preparada para 2 días. Revisaba que tomara la medicación. No era un rol que yo hubiera buscado. Yo era un tipo normal, con mi trabajo y mis problemas. Pero ese año me enseñó que la normalidad se rompe cuando alguien se queda solo. En octubre, Carmen empezó a llamar menos a México y más a mí. No por enfado, por agotamiento. Los mensajes de Álvaro eran cariñosos, pero su vida ya no giraba alrededor de ella. Carmen lo sabía. Y yo empecé a sentir una presión silenciosa. Si yo fallaba,
no habría plan B. Esa idea me acompañó todo el mes, hasta que un martes ella me avisó de que quería que pasara por la tarde, sin excusas de grifos ni bombillas. Solo quería verme. Y esa petición, tan simple, fue la más seria de todas. En noviembre, Carmen entró en un modo distinto. No lo dijo, se notaba. Dejó de acumular cosas por si acaso y empezó a repartir. Me daba tuppers con comida que había cocinado de más, me ofrecía mantas, me señalaba objetos pequeños y preguntaba si yo los quería. Yo respondía que no hacía falta, que lo guardara. Ella insistía con calma, como si estuviera cumpliendo una lista interna. No había dramatismo, había orden. Las llamadas de México ese mes fueron cortas. Álvaro mandaba mensajes, pero ya no se alargaban. Carmen no se quejaba. Solo me decía que el niño estaba creciendo rápido, que estaba más alto, que ya hablaba mejor. A mí me enseñaba vídeos de Nicolás caminando en un pasillo de un piso que yo no conocía. Ella se quedaba mirando, sonreía, y luego guardaba el móvil con un cuidado excesivo. Yo no era capaz de decir lo evidente, que un niño no crece para una abuela en una pantalla, sino en un salón donde pueda agarrarlo. Una semana antes de ese martes, Carmen me pidió que revisara la mesa del comedor. Cojeaba un poco. La arreglé en 10 minutos. Mientras yo apretaba tornillos, ella sacó un vestido oscuro que yo nunca le había visto. Era una prenda de las que se guardan para bodas o funerales. Lo dejó colgado en una puerta del armario y siguió con lo suyo, como si yo no lo hubiera notado. Yo tampoco lo comenté. Aprendí ese año a respetar silencios que venían cargados. El martes por la tarde llegué al piso y olí comida distinta. No era lo habitual. Carmen había preparado tacos y un pastel sencillo. No era una fiesta, no había invitados. Solo estaba ella, con el vestido puesto, el pelo arreglado y el salón recogido como si fueran a abrirlo para una visita importante. Me recibió con una energía que no encajaba con los días anteriores. Me indicó que me sentara y se movía por la cocina sin prisa, como si ese ritmo fuera parte del plan. Yo me quedé ahí, mirando detalles que antes no me fijaba. La mesa puesta con 2 platos, una servilleta doblada con cuidado, una carpeta cerrada al lado de la cómoda del salón. Ella me sirvió la comida y se sentó enfrente. Habló de cosas simples, de mi trabajo, de si estaba durmiendo bien, de un vecino que se había mudado. No era conversación profunda, era una forma de mantener el tiempo estable. Después, sin anunciarlo, se levantó y me pidió que la acompañara al cuarto donde guardaba papeles. Me mostró una bolsa con documentos y me explicó, de manera indirecta, dónde estaban las escrituras, el seguro, las llaves de repuesto, las facturas que quedaban pendientes. Me señaló un cuaderno con números de teléfono y me pidió que, si algún día ella no respondía, yo supiera a quién avisar. Yo asentí, pensando que era una precaución típica de gente mayor. Pero en su mirada había algo más serio, como si ya hubiera decidido el escenario. Volvimos al salón y Carmen se acercó para darme un abrazo. No era extraño que lo hiciera, pero esa vez fue distinto. Duró más. Se apoyó en mí con el peso justo para que yo lo notara. Yo sentí un pinchazo de alarma, pero no dije nada. Ella se separó, me miró un segundo y luego empezó a recoger platos, evitando que la escena se quedara quieta. Cuando me fui, me acompañó hasta la puerta. Me pidió que volviera en 2 días para revisar una lámpara que parpadeaba. Yo acepté sin pensarlo. En el ascensor, ya abajo, miré el móvil y vi un mensaje de Álvaro diciendo que ese fin de semana iban a estar liados y que llamarían cuando pudieran. Guardé el móvil y supe, con una certeza incómoda, que Carmen estaba construyendo su despedida con lo que tenía. Comida, orden y alguien sentado enfrente de verdad.
2 días después, volví a Patraix por la lámpara. Toqué el timbre. Esperé. Volví a tocar. No hubo respuesta. Llamé al móvil de Carmen y sonó dentro, detrás de la puerta, sin que nadie lo cogiera. No pensé en tragedias, pensé en un despiste, en una siesta profunda. Pero algo no cuadraba. Carmen siempre respondía, aunque fuera para decir que estaba en el baño. Saqué la llave que ella me había dado en septiembre. Entré. El piso estaba en silencio. Todo estaba en su sitio, demasiado. La lámpara del pasillo estaba encendida. En la cocina había un vaso medio lleno. Caminé despacio por el pasillo y la vi en el sillón del salón, con una manta sobre las piernas y la cabeza inclinada hacia un lado. No había signos de lucha ni de caída. Su cuerpo parecía haber decidido parar sin aviso. Me acerqué, la toqué en el hombro y entendí en un segundo lo que no quería entender. Llamé a emergencias, avisé a mi madre, luego al número de Álvaro que tenía guardado. No supe cómo decirlo en un mensaje sin que sonara frío. Lo envié como pude, con datos claros. La respuesta tardó. Cuando llegó, era una mezcla de shock y distancia. Álvaro decía que iban a intentar viajar, pero que era complicado, que el trabajo, que el niño, que los vuelos. No lo juzgué por la frase. Lo juzgué por el vacío que Carmen había vivido antes de morir. El entierro fue pequeño. Vinieron 2 vecinas, un primo lejano, y yo. Mi madre llegó con los ojos rojos y se sostuvo como pudo. México quedó al otro lado del mar, con una familia que lloraba por pantalla. No era falta de amor. Era un tipo de amor que no se puede materializar cuando hace falta. Yo pensé en el vestido del martes y en los tacos, y me cayó encima el peso real de esa última cena. Carmen había repartido todo lo que le quedaba en un rato conmigo. Los días siguientes fueron de papeles. Certificado, cuentas, cancelaciones. Yo entraba al piso y me encontraba con el orden que ella había preparado. Había sobres etiquetados, una carpeta con facturas separadas, las llaves de repuesto en una caja. Carmen había convertido su despedida en un procedimiento. Esa forma de cuidar me dejó tocado. No era romanticismo, era eficacia, era no querer molestar más. La cita con el notario llegó rápido. Allí fue donde se abrió la herida. Cuando el notario explicó que el piso quedaba a mi nombre, yo sentí un golpe seco en el estómago. No porque no me viniera bien, porque sabía lo que iba a significar para Álvaro. Y así fue. Noelia llamó varias veces ese mismo día. Álvaro envió audios largos donde se mezclaban el dolor, la rabia y la idea de injusticia. Yo escuché todo sin responder al instante. Si contestaba con orgullo, me convertía en el villano. Si contestaba pidiendo perdón, traicionaba lo que Carmen había querido decir. Al final, hablé con Álvaro por videollamada. No repetiré sus frases. Me basta con recordar su cara, con el niño jugando detrás, con Noelia mirando de reojo. Yo le expliqué, con calma y sin adornos, lo que había hecho durante el año. Las visitas, los médicos, las reparaciones, las compras, las noches en que Carmen se quedaba esperando una llamada que no llegaba. No lo dije para cobrar nada. Lo dije para que entendiera el contexto. Álvaro insistía en que él la quería, que la distancia no significaba abandono. Y yo entendía su punto. Pero también veía el resultado. Carmen necesitaba un cuerpo en su casa, no solo una voz. El notario nos recordó que la decisión era legal y firme. Eso no arreglaba nada por dentro. De hecho, lo empeoraba, porque el testamento no solo repartía un piso, repartía responsabilidades. Esa noche volví a Patraix y me senté en el mismo sillón donde la encontré. Miré el salón vacío y pensé en lo fácil que es decir que se hace todo por la familia mientras la familia envejece sola. Ahí apareció la verdadera duda. Aceptar la herencia podía parecer un premio inmerecido.
Rechazarla podía borrar el último mensaje de Carmen. Y yo todavía no sabía qué era más justo. En diciembre, con los trámites ya en marcha, tuve que tomar una decisión que no era solo legal. Yo podía quedarme el piso, alquilarlo, venderlo, repartir dinero o intentar arreglar la relación con México a base de transferencias. Pero nada de eso tocaba el centro. El centro era el mensaje de Carmen. Ella no estaba castigando a Álvaro por irse. Estaba señalando lo que la sostuvo en la vida real. Me senté con mi madre y repasamos el año como si fuera un calendario. Enero, la marcha. Febrero, las excusas. Primavera, las llamadas cada vez más cortas. Verano, el baño con barandilla y la carpeta de papeles. Otoño, la llave extra. Noviembre, el vestido y esa cena que ahora entendía con otro peso. Todo había pasado en menos de 12 meses. No eran décadas. Era un año suficiente para que una persona se quedara sin fuerzas de esperar. Yo llamé a Álvaro con una propuesta concreta, no emocional. Le expliqué que el piso estaba a mi nombre y que yo no iba a pelear por orgullo. Le propuse 2 cosas. Primero, que una parte del dinero que saliera de ese piso se destinara a Nicolás, para estudios o necesidades reales, de forma transparente. Segundo, que si ellos volvían a Valencia alguna vez, esa casa seguiría siendo una casa de familia, no un trofeo. No era una negociación de herencia. Era un intento de que el testamento no nos dejara enemigos. La reacción no fue bonita. Álvaro seguía sintiendo que Carmen lo había desautorizado como hijo. Noelia seguía pensando que yo me había aprovechado. Yo no tenía forma de demostrar lo contrario con palabras. Lo único que podía ofrecer eran hechos y tiempo, justo lo que Carmen ya no tenía. Aún así, mantuve la propuesta. No para comprar paz, para no convertirme en aquello que el testamento denunciaba. Una mañana entré al piso y abrí la carpeta que Carmen había dejado lista. Dentro estaban sus cuentas claras, los recibos pagados, la lista de contactos y una hoja donde, sin dramatizar, dejaba claro lo que para ella significaba estar. No hacía falta leerla con voz alta. Bastaba con verla escrita con su letra firme. Yo entendí que ella no quería que yo me sintiera culpable. Quería que yo me hiciera cargo de la realidad. La presencia no se delega. Decidí quedarme el piso por ahora. No por ambición, por coherencia. Lo puse a punto, arreglé detalles, lo dejé limpio, y lo abrí. Empecé a invitar a mi madre a comer ahí algún domingo, y a 2 primos que hacía años que no veía. No para llenar un vacío con gente de reemplazo, sino para que ese lugar no quedara como un monumento a la ausencia. Cuando Álvaro llamó en Nochebuena, la conversación fue corta, todavía tensa. Pero yo le repetí lo mismo. La puerta estaba abierta si algún día volvían. Y si no volvían, al menos Nicolás tendría una ayuda concreta, sin chantajes. La última semana del año fui al cementerio con una bolsa pequeña. Dejé flores y me quedé un rato sin hacer un teatro. Pensé en la cena de noviembre y en cómo Carmen se vistió para estar digna delante de alguien que sí cruzó la ciudad. Me dolió, pero también me dejó una enseñanza incómoda. La vida no siempre premia el amor declarado. A veces premia la presencia, incluso cuando esa presencia es simple, cotidiana y sin frases grandes. Si esta historia te hizo pensar en alguien que está lejos, no lo dejes para cuando se pueda. Un mensaje ayuda, una llamada acompaña, pero nada sustituye estar. Si quieres más historias reales como esta, suscríbete al canal, mira el siguiente vídeo que te voy a dejar y cuéntame en comentarios desde qué ciudad nos escuchas. A veces, lo más valiente no es irse a buscar algo mejor, sino quedarse cerca cuando alguien te necesita.